Amigos y amigas, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Museo Regional de Chiapas. Nos da un gusto enorme recibirles y decirles que estamos en la sala de historia del Museo Regional en esta unidad temática que reúne algunos objetos y manuscritos de la revolución en Chiapas o el movimiento armado que se suscitó en Chiapas con el cobijo de esta revolución mexicana. Y para hablarnos de este tema, hoy me da mucho gusto recibir aquí en la sala de historia al maestro Carlos Román García. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, vale. Carlos Román García es un personaje en Chiapas que lo admiramos, lo queremos y le proferimos respeto por su capital intelectual. Carlos Román García ha estado al frente del archivo histórico del estado de Chiapas, de la UMICACH, la Universidad de Ciencias de Chiapas. Le recordamos en el Archivo General de la Nación. Ha estado al frente de proyectos importantes. Recientemente lo vimos en el Senado de la República, haciendo un recuento de la etapa importante en Chiapas de la independencia. Carlos Román es ahora editor y bueno, ha editado desde hace mucho tiempo textos muy importantes. El libro que yo tengo tuyo que se llama del desembarco, a mí me encantó y lo tengo en la biblioteca y siempre que lo veo por el formato digerible a las manos, pues me remito a Carlos. Además, Carlos es amigo del Museo Regional. Carlos nos ha asesorado en muchos temas, tiene un conocimiento profundo de la historia de Chiapas y su vinculación con la historia de México, y que hoy nos acompañe aquí en la sala de historia para hablar de las revoluciones de Chiapas, estos movimientos armados que han sido señeros de charlas. Nos da muchísimo gusto. Que disfruten la ponencia de el maestro Carlos Román García. Adelante, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Miguel, que como siempre es un privilegio. En efecto, yo tengo una relación de amistad muy estrecha con este Museo Regional, con la Coordinación Regional del INA en Chiapas. Desde hace muchos años, incluso de manera material, a mí me tocó constatar una de las muchas revoluciones que ha sufrido, que ha recibido el museo, en la que el artista plástico Toshiro Culebro realizó una serie de piezas y de murales. Entonces recuerdo que a un día de la inauguración, Toshiro estaba pintando y nosotros estábamos de fiesta en su casa, esperando que regresara a terminar de pintar el mural pequeño que hay sobre la batalla de Subirén. Y de repente regresó a su casa por algún instrumento que le hacía falta para su trabajo y le preguntamos, bueno, ¿por qué no te vienes a la fiesta? Es que no termino de pintar todavía. Pues así le dio bolos, nos venimos al museo y le echamos algunos brochazos para poder terminar. Entonces, siempre he tenido una relación de mucha cercanía con el museo y agradezco mucho, Valente, también a Blanquita Moreno su invitación a poder conversar con nuestros amigos, con quienes siguen en las redes sociales la página del museo, sobre temas que son no solo de importancia, sino sobre todo de interés. Son temas entretenidos que nos hacen saber qué ha pasado en Chiapas, cómo ha sido su devenir y por qué es Chiapas como es hoy. Siempre que hablo de estos temas, suelo empezar diciendo que uno de los errores más comunes de la historiografía mexicana y universal es ver las historias nacionales como un todo monolítico, como un conjunto único en el que no hay anfracosidades ni rupturas, y generalmente no es así, mucho menos en países con sociedades tan complejas como la mexicana. Entonces, si nosotros hablamos de los grandes procesos, de los grandes movimientos sociales que ahora por motivos políticos se han dado en llamar transformaciones, es decir, la independencia, la reforma, la revolución, los grandes cambios, nos vamos a dar cuenta que desde el punto de vista estrictamente histórico, no se trata de movimientos revolucionarios, contrariamente a lo que la gente puede suponer, sino precisamente de movimientos en donde las personas que han sido desplazadas por el progreso, que no son integradas a este progreso, tratan aún de manera violenta de incorporarse a él. Antes de la independencia hubo una gran reforma en el Estado español
que fue la reforma borbónica, la Constitución de Cádiz y una serie de cambios, la creación del Archivo General de la Nación, una serie de cambios administrativos y políticos que dio lugar a una modernización de la sociedad, no solo española, sino de todos territorio en América, en Asia. Hubo una transformación que excluyó a grandes sectores de la población que obviamente se manifestaron disconformes y se sumaron a ideas de avanzada que habían empezado su curso en el momento de la Revolución Francesa, del movimiento de independencia norteamericana, y que vinieron en México a cuajar la independencia, en la que finalmente no triunfaron los movimientos populares que se levantaron en 1810, sino una visión de nación que encabezó el primer emperador de México, que fue Agustín de Iturbide, cuando prácticamente todos los grandes caudillos de la Revolución de Independencia habían sido derrotados, tanto Hidalgo como Allende como Morelos ya habían muerto. Pasa algo semejante con la reforma coincide con un momento en el que se repite una intervención extranjera y ocurre también que hay un movimiento de aquellos que han sido excluidos de este movimiento de progreso y de modernización, contra lo que muchos piensan, siendo de origen indígena Benito Juárez. A él le tocó, junto con los demás liberales de la Reforma, incurrir en el mayor despojo que han recibido de las comunidades indígenas en la historia reciente de México. Con la desamortización de bienes de la iglesia y con la apropiación de los bienes en manos muertas, lo que incluso la corona española había respetado, que era precisamente la propiedad de sobre su tierra, sobre sus bienes comunales, que ahí está la fundación de todos los pueblos de México. Son despojados para modernizar al país, para hacerlo más productivo, para introducirlo a la dinámica del capitalismo en ascenso en ese tiempo. Y ahí está la raíz precisamente de una de las devoluciones. Recordemos que Emiliano Zapata era un revolucionario que no tenía un proyecto político, que no encarnaba. O sea, hay una escena muy famosa cuando en 1914 coinciden Villa y Zapata en la Ciudad de México y llegan a Palacio Nacional, y Villa se sienta en la silla presidencial y Zapata no se atreve porque su movimiento no tiene como propósito exclusivamente derrocar al porfiriato ni un proyecto político de sustitución, sino la defensa de la tierra de la que habían sido despojados por la reforma los indígenas de todo el país, entre ellos Emiliano Zapata, que era de la comunidad en agua de Alinicuilco, en Morelia. La gente se pregunta muchas veces qué llevaba. Si vemos allí por aquí, veo una imagen de Zapata. Hay imágenes, él era un gran chavo. De hecho, era caballerango de Nachito de la Torre, que era yerno de Porfirio Díaz. Por eso vivía en la Ciudad de México. Entonces entra allá un cofre de hojalata en el caballo. Mucha gente pensaba que ahí estaban los planes militares o que había mapas de Alburquerque, no. Tenía una copia de los títulos primordiales de la comunidad del Alinicuilco que él había obtenido en el Archivo General de la Nación a solicitud de la comunidad en defensa de la tierra. Entonces, el movimiento zapatista no era un movimiento propiamente político, sino un movimiento reivindicador del derecho indígena y de los pueblos campesinos a la tierra. Entonces, no podemos entender de todos estos procesos que, como dije al principio, se trata más bien de reacciones frente a procesos modernizadores. Recordemos también el porfiriato, si bien muy sancionable desde el punto de vista político por haberse convertido en una dictadura en la medida en que Porfirio Díaz ocupó la silla presidencial alrededor de 30 años en distintos momentos y etapas, y no hubo, por ende, democracia, y se traicionó el viejo ideal reformista de la Constitución de 1857, que era el reivindicado por Madero, que también por aquí anda, que es sufragio efectivo, no reelección. Recordemos que el movimiento revolucionario en el centro de México, en Puebla, el 20 de noviembre, con los hermanos Cerdán, inicia precisamente por la consigna maderista del sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué es lo que pasa? Y vuelvo, sobre todo porque a quienes nos interesa la historia, yo no ejerzo sin título de farmacia, a diferencia del doctor Valente, que es
un profesional, pero lo ejerzo con mucho gusto y con mucho interés por ciertos temas. Entonces, eventualmente, el consejo que daba el maestro Luis González y González para entender la historia, la dimensión de la tierra más cercana, era no solo limitarnos a hacer lo que se llama historia patria, sino lo que él dio a llamar historia matria, historia del territorio inmediato, del lugar de origen. Porque evidentemente, si nosotros analizamos el devenir de nuestro país desde su origen, desde 1824, cuando se consuma la independencia hasta nuestros días, pues vamos a ver una serie de transformaciones, pero esas transformaciones no han sido iguales en todo el país. El movimiento de la independencia surge del centro de México, en Guanajuato, y no se extiende mucho más allá de los estados del centro del país. Recordemos que en Chiapas solo hubo una batalla ahí medio mítica, de la batalla de la Chincuya en Tonalá, con Mariano Matamoros, pero precisamente por no incurrir en una movilización armada, en el 18 de agosto de 1821, la villa de Santa María de Comitán declara su independencia por que las tropas mexicanas del ejército trigaraldi estaban en la frontera con Oaxaca. Entonces, de eso se trata este asunto. Necesitamos entender nuestras historias como historias articuladas. Sí hay una historia nacional, pero es una historia nacional que no es uniforme, que no es homogénea. Es una historia que está construida con pequeñas historias regionales en donde ocurren diversas contradicciones y que si no entendemos en la dimensión de lo local, nunca vamos a entender bien a bien. Mucha gente no entiende lo que en la revolución tuvo mucha importancia y también lo tuvo en la independencia, que es lo que el historiador belga Jan de Vos, que vivió en Chiapas y escribió muchos libros sobre el Estado, dio en llamar el sentimiento chiapaneco. O sea, en el momento de la independencia sucedió que los chiapanecos no se dejaron imponer la decisión de a quién pertenecer. En la disyuntiva de decidir entre la naciente república, primero el imperio y después entre la República Mexicana o las Provincias Unidas de Centroamérica, privó la opinión de la gente de Chiapas. Y el próximo año, en 2023, se van a conmemorar 200 de la emisión del Plan de Chiapa Libre, en donde otra vez se expresa este sentimiento chiapaneco. Bueno, pues el 2 de diciembre de 1914, ya en la Revolución, se da de nuevo esta idea del sentimiento chiapaneco cuando firman los que después serían designados como mapaches el Acta de Canguí, en la ribera del mismo nombre, en el actual municipio de Chiapaecos. ¿Contra qué se levantan los mapaches? Contra lo que ellos llaman el filibusterismo carrancista. Ellos interpretan y entienden la llegada de los carrancistas a Chiapas como una invasión, como una intervención no extranjera, pero sí foránea, que venía a imponer razones y decisiones sobre los chiapanecos sin considerar su opinión. Entonces, esto es un asunto que debemos entender con claridad. Le comentaba a Valente que hace algunos años, hace unos 25 años, un poquito menos quizá, un político chiapaneco publicó un libro ya articulado, Historia Mínima de Chiapas, algo así. Era una historia pequeña, breve, en la que pocas páginas se trataba de recoger lo esencial de nuestra historia. Como un émulo de otros grandes libros, el de Manuel Bartolomé Trens, de la historia de Chiapas, y el de Hipólito García de León, Resistencia y Utopía, que son, digamos, o el de propio Jan de Vos, vienen de Lego Los Torretes, que fue escrito después. Bueno, pues este señor escribió un libro sobre la historia de chiapaneca, y cuando yo lo tuve en mis manos, inmediatamente me percaté de que no ver un libro que ayudara mucho a la comprensión del proceso histórico, porque un capítulo empezaba diciendo 1911, la Revolución Mapache. Entonces ahí hay un error de 3 años, porque en 1911 hubo levantamientos armados en Chiapas, pero el movimiento mapache ocurre hasta 1914. Entonces, bueno, ¿qué sucedió en Chiapas? Yo recuerdo mucho a Balaco Cepeda, que decía que la burguesía chiapaneca le tenía miedo a la revolución, pero francesa.
sea, que aquí todo era carne y al revés. Entonces decía, bueno, que los movimientos revolucionarios llegaron cuando ya en México se habían consumado. En efecto, en 1910 no hubo una correspondencia inmediata por parte de los chiapanecos. Sí hubo en el norte del estado, en la región de Pichucalco, pegado a Tabasco, algunos aliados del maderismo, porque en Tabasco sí fue un movimiento importante, pero en Chiapas no lo fue. Fuera de que algunos chiapanecos radicados en México fueron afines al maderismo, como Fedro Guillén, como el querido Moeno, aquí, distintos personajes políticos de la época, no fue precisamente aquí donde se dio una movilización en favor de la revolución que había estallado en el centro de México. Pero sí ocurrió en 1911 que dos bandos que ya traían conflictos previos por razones históricas se volvieron a confrontar. San Cristóbal de las Casas, que había sido hasta 1892 la capital de Chiapas, que lo fue en el periodo novohispano, que llegó a ser en el imperio de Iturbide capital incluso de un territorio que abarcaba parte de Centroamérica, y Tuxtla Gutiérrez era una ciudad que había sido a lo largo de pasado una aldea pequeña de las Oques. No era siquiera la ciudad más importante de los Oques en la época histórica de este pueblo indígena. Era más importante Japembacuay, que ahora es Ocosopautla. Coyatogmó, Tuxtlaen, era una aldea pequeña que no creció sino hasta mucho tiempo después y que precisamente por las reformas borbónicas se convirtió, y de ahí viene el plural de Chiapas. Recuerden, quienes han visto documentos históricos, que cuando se habla de Chiapas en el periodo novohispano se habla de Chiapa en singular y se comienza a hablar de Chiapas en plural cuando se crea la alcaldía mayor de Tuxtla y ya no hay no solo la alcaldía mayor en San Cristóbal, sino dos, la de San Cristóbal y la de Tuxtla. Entonces ya se habla de la provincia de las Chiapas, a la que después se sumaría el Soconusco. Entonces esa es una razón también que da origen al movimiento, porque en 1892 ocurre este cambio de sede de capital de Chiapas, pero no es un cambio caprichoso, es un cambio que obedece a una visión diferente de lo que debería ser el Estado, y es una visión que tiene que ver y está alineada con lo que ocurrió, eso sí, a nivel nacional, en el periodo del porfiriato, el periodo presidencial de Porfirio Díaz. Recordemos que aquí fue gobernador Emilio Rabasa y que varios personeros cercanos a él, científicos que pertenecían al partido de Díaz, que eran liberales de origen, pero que habían después incurrido en esta coalición con el gobierno central de Porfirio. Esa modernidad fue representada en Chiapas por gobernadores como Emilio Rabasa, su hermano Ramón, Francisco León, todos los gobernadores que estuvieron aquí más o menos a finales de la década de 1870 y hasta 1911. En donde sucede que ocurren sendos levantamientos, ambos, aquí tenemos a nuestra izquierda a Francisco I. Madero, ambos autodesignados maderistas sin tener contacto real y directo con los maderistas del centro de México, actuando por su cuenta y más bien tratando de resolver rencillas propias locales. De hecho, lo que los sancristobalenses querían era la devolución de la capital a San Cristóbal. ¿Por qué se vino a Tuxtla, la capital? Porque había dos burguesías diferentes. La de San Cristóbal, que era una burguesía compuesta por finqueros. Recordemos que, a diferencia de lo que sucedió a mediados y finales del siglo XIX en el resto del país, en Chiapas no se constituyeron grandes haciendas. Sí hubo algunas haciendas en la región de los valles de Cintalapa, de Jiquipilas, de Opozocotla, pero no con las grandes haciendas semejantes a las del Estado de México, de Hidalgo, etcétera. Y a cambio, en la forma de producción que eran las fincas y las monterías. Y esto tiene una importancia radical para entender por qué la revolución, que era esencialmente agraria en el caso de Zapata y también parcialmente en el caso de Villa, no tuvo esa misma repercusión en el caso chiapaneco. Bueno, hay dos bandos que se pelean el poder, llega a haber en momentos simultáneos dos gobernadores, porque
el movimiento así lo señala. Y bueno, vienen también grandes cambios en México. Cuando digo que no debemos entender las historias regionales como como la misma historia monolítica que se denomina historia racional, que muchas veces tiene que ver con una historia oficial anquilosada, de bronce o de cartón, que no revela la realidad de las cosas. Lo que tenemos que entender es que estas expresiones regionales, si bien obedecen a los movimientos nacionales, tienen expresiones propias. Entonces, aquí no había un movimiento en defensa del sufragio, aquí había movimientos políticos en los que intereses contrarios, unos representantes de los finqueros de los Altos, explotadores de la mano de obra indígena, y contrarios a los finqueros modernos de la zona de los valles, precisamente de los valles centrales, Tuxtla Gutiérrez, Opozocuautla, Berriozábal, este territorio en donde había formas modernas de producción. Recordemos, en Chiapas el progreso ha llegado casi siempre al revés y a destiempo. Finales del siglo XIX llegaron a ver en Cintalapa fábricas de textiles, producción de añil, es decir, una incipiente producción industrial. ¿Y cómo terminó esta producción? ¿Cómo se derrotó esta incipiente industrialización de Chiapas? Con la llegada del ferrocarril. El ferrocarril trajo aparentemente progreso, pero también trajo atraso porque los pequeños productores industriales de Chiapas no podían competir con los precios de los productos que venían en el ferrocarril. De Estación Jalisco, actualmente a Triaga, a la frontera, a San Benito, que hasta ahí había tenido de vía. Entonces, es una reacción de la gente rica de los Altos la que provoca este primer conflicto que acaece en 1911. Viene después la derrota del movimiento revolucionario en México por parte de la traición que comete el Victoriano Huerta en contra del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, asesinados en lo que ahora es el Archivo General de la Nación y el Lecumberri, fusilados detrás de este edificio. Cuando llega al poder, recuerde que el mayor de los próceres chiapanecos de la etapa revolucionaria es Belisario Domínguez. Y fíjense cómo tiene relación con la historia que vengo contando, porque Belisario era el senador suplente de un empresario de apellido Goetz, precisamente de Cintalapa, que es de estos empresarios que querían un progreso al estilo del progreso porfirista que se había dado en otras regiones del país. Recuerden que el lema era paz y progreso, como el de la bandera brasileña. Había esta emoción y en efecto, nunca hubo en la historia de México, salvo en un corto periodo conocido como los años del desarrollo estabilizador en el siglo XX, ningún momento en el que la economía mexicana fuera más pujante y más activa que en la época porfiriana. Porque ahí se construyeron los ferrocarriles, crecieron las grandes haciendas, de merced al descojo que se había hecho de las comunidades indígenas y campesinas, que es también causa de la revolución. Y bueno, en Chiapas, ¿qué ocurre? Nombra Victoriano Huerta a un gobernador de su corriente, que es Bernardo Z. Palafox, y ahí ocurre un hecho muy curioso. Quienes son inclinados a la comparación de los himnos nacionales o de los himnos locales, siempre ponderan mucho el himno chiapaneco, porque ¿cómo comienza el himno nacional mexicano? Mexicanos al grito de guerra. ¿Cómo comienza el himno cubano? Al combate, corred payameses, ¿no? La marsellesa. Todos son himnos que convocan al combate. En cambio, el himno de Chiapas es compatriotas que Chiapas levante una oliva de paz inmortal. Es un llamado a la concordia, a la paz, y ocurrido precisamente durante el gobierno de Bernardo Z. Palafox, el poeta que después fue sacrificado, el poeta de Villaflores, José Emilio Grajales, y en la música, el tonalteco, se me fue el nombre, ahorita me va a recordar Valente. El caso es que, bueno, ocurre esta situación, y luego en 1914, cuando ya el movimiento revolucionario se ha dividido en el centro de México y tenemos un montón de facciones y de bandos,
Recuerdo una respuesta magnífica, porque mucha gente no se explica. Aquí frente a mí, precisamente, después lo vamos a ver en la cámara, hay un retrato en donde está en el centro Ignacio y Francisco y Madero, y luego en el lado izquierdo está Venustiano Carranza y en el lado derecho Obregón. Entonces, de repente también quienes desde el extranjero eh, consultan la historia de México, tienen muchas dudas porque ven revueltos a personajes que en los hechos se combatieron entre sí. Entonces, si nosotros vemos ese retrato que aparentemente representa personajes afines y lo estudiamos históricamente, nos vamos a dar cuenta de que finalmente la muerte de Carranza fue producto de un movimiento en contra suya entre quienes estaba el propio Álvaro Obregón. Entonces, teníamos al muerto y al asesino uno culpa al otro. Todas las representaciones de la Revolución Mexicana van a ser así. O sea, recordemos, por ejemplo, que el propio Madero, ya siendo presidente, ordenó reprimir el movimiento zapatista. Y que con toda la afinidad que tenía el villismo con Madero, recuerde que Francisco Villa lloró frente a la calle Francisco y Madero, que se llamaba Plaqueros y que cambió de nombre en honor del prócer revolucionario. Lloró Francisco Villa porque era un hombre muy afín a las ideas del maderismo. Pero en Chiapas eso ocurrió de manera diferente. En el movimiento carrancista, que obviamente tenía, luchaba pues primero contra la dictadura de Victoriano Huerta, en efecto, que luchaba contra la dictadura de Huerta, también enfrentaba al villismo, también enfrentaba el zapatismo y también enfrentaba a otras expresiones de la revolución, tan legítimas como el propio carrancismo. No se ponían de acuerdo. Pero también recordemos que con el carrancismo llega la Constitución en 1917 y antes, en 1915, la ley agraria y en 1914 los primeros repartos de tierras. Entonces, ¿qué sucede cuando llega Jesús Agustín Castro comandando a las fuerzas carrancistas a Chiapas? Que los chiapanecos reviven ese sentimiento chiapaneco del que había hablado ya el de vos y se levantan en armas contra el carrancismo con el movimiento que se denominó Mapax, en el que estuvieron Tiburcio Fernández Ruiz, en fin, una cantidad importante de personajes, particularmente de la región de la Frailesca, de Chiapa de Corzo, de Villacorzo, de Villaflores, que fue donde más se expresó ese movimiento conocido como Mapache, y que siendo una de las expresiones armadas del movimiento revolucionario nacional, con sus peculiaridades chiapanecas, es un movimiento que no se levanta en favor del reparto agrario, sino en contra del reparto agrario. ¿Por qué? Porque la estructura de posesión de la tierra, ¿por qué en el CED no estaba justificado en luchar por el reparto agrario? Pues porque se trataba de grandes extensiones en pocas manos. Y de lo que se trataba era de repartir la tierra, ese era el propósito. Pero aquí las fincas eran estructuras productivas mucho más pequeñas, unidades de producción de muchas menos hectáreas. Y pues obviamente hay opiniones encontradas al respecto, pero los finqueros tenían un comportamiento diferente al que tuvieron los hacendados en otras regiones del país. Y las relaciones de explotación cambiaban porque incluso había relaciones de familiaridad entre los finqueros y sus peones, que no eran relaciones tan conflictivas ni tan encontradas como la de los hacendados con sus peones. Entonces, aquí se defiende un modo de producción que es, digamos, una pequeña producción comercial, que es la que llevan a cabo estos finqueros, que defienden sus posesiones y que se levantan en armas contra el carrancismo, contra Jesús Agustín Castro. Entonces, bueno, aquí menciono una amable conversación y pequeña disputa que he tenido a lo largo del tiempo con Valente, porque hay muchas cosas que estudiar e investigar, que falta todavía por revisar documentación, por hacer análisis, por comparar estudios, pero se habla mucho, incluso a quienes llaman a los mapaches villistas, se les designa como villistas. Y es cierto, ahí sí coincido con Valente en el hecho de que Tiburcio Fernández Ruiz estuvo con Villa
conoció a Villa. Él había ido a estudiar, si no me equivoco, Valente a México como abogado, había ido a estudiar Derecho y allá se encontró con los movimientos revolucionarios y coincidió con las fuerzas del villismo y desde algunas perspectivas, en alguna óptica, se señala que el mapachismo es una expresión villista de Chiapas. Yo no dudo de ese vínculo que tuvieron no solo Tiburcio, sino otros personajes como Vigilio Culebro y otros más con el villismo, que además está muy alejado. Si el zapatismo se expresó en Guerrero, en Morelos, en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca y hasta en Chiapas, ahorita vamos a ver cómo, el villismo prácticamente se expresó en el norte, en el centro norte, de Zacatecas para arriba, ¿no? Entonces, no había un vínculo orgánico, aunque sí quizá alguna simpatía personal entre Tiburcio y Francisco Villa. Además, bueno, otra cosa que algunos herederos del mapachismo, porque eso ocurre en todas las historias. Las guerras más cruentas que ocurren en el mundo son las guerras civiles, y cuando hermanos se enfrentan con hermanos, los conflictos suelen prevalecer durante muchos años. Y yo todavía me encuentro cuando voy a Tepatán, cuando voy a Tonalá, cuando voy a Villaflores, que hay muchos mapaches y muchos canancistas. Es decir, todavía bien defiende la pertenencia de sus antepasados a estos nietos. Y entre los mapaches hay algunos incluso han llegado a hacer historias interesantes. Recordemos que Toño de Sea Dio tiene un libro magnífico que es una historia extraordinaria, una síntesis muy buena de la historia de Chiapas, que es Resistencia y Utopía, Memorial y Agrarios, etc. Pero él mismo hizo una reflexión muy importante al reconsiderar lo que había sido el mapachismo, porque el primer libro suyo se había escrito bajo la óptica marxista del materialismo histórico, de la frase de Marx, que ahora podemos juzgar un poco errónea, de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Entonces, bueno, eso tiene razón en el capitalismo, que es precisamente en el que hay clases. Pero ¿qué presupone una clase? En el capitalismo no puede ser burgués, o puede ser proletario, o puede ser proletario, puede ser campesino, pero hay movilidad social. Es decir, un campesino se puede convertir en burgués y un burgués se puede convertir en proletario. Y en el feudalismo y en el esclavismo no había clases como tales porque no había movilidad social. Un esclavo jamás podía aspirar a ser amo, ¿no? Lo más que podía aspirar es a lograr su libertad, a ser liberto, pero no tenía movilidad social. Entonces no había lucha de clases. En efecto, hay quien dice, hay un libro de historia de Chiapas de Espartaco Alché y de Nerón a Nixon, comparando el movimiento de Espartaco con los movimientos revolucionarios contemporáneos. Y naturalmente existen afinidades, pero no se trata estrictamente de lo mismo. Entonces, Toño García de León reflexiona sobre esto y es un libro maravilloso, que además debió haber sido el método de Toño. Yo creo que nos debe Toño, así como lo intentó Jan de Bos en algún momento, hacer unas pequeñas lecciones para los historiadores o para los curiosos en la historia. Toño nos debe un poco hacer un manual sobre cómo acercarnos a una tercera fuente, a una tercera vía de conocimiento de la historia, más allá de los documentos primarios, de las cuentas privadas son documentales, de las secundarias que son bibliográficas, que son libros, y que es en este caso la tradición oral. Toño, que es un notable lingüista, además de historiador y además un magnífico jaranero, se fue a Villaflores, a Villacorso y entrevistó a los últimos mapaches sobrevivientes y a las familias. A mí me tocó estar una vez, hice una serie de programas en 2010, en el centenario de la Revolución y el centenario de la Independencia, hice una serie de entrevistas con historiadores de Chiapas y en una de esas entrevistas, precisamente hablando con el doctor Jean de Vos, pues veíamos esta circunstancia peculiar de la historia local, en la que había que hacer un esfuerzo por entender mejor el hilo fino. Y bueno, me tocó estar entrevistando en otro programa a Jan Rus. A Jan Rus, un gran historiador de la región de Los Altos. Y ese programa que hice específicamente con él y con Enrique Pérez López trataba de un aspecto que ha sido muy poco tocado en la historia chiapaneca, que es la participación de los indígenas en la revolución.
y que fue una participación muy relevante, muy relevante. Recordemos que la principal fuerza armada de San Cristóbal en la guerra de 1911 la encabezaba un tzotzil de Chamula que se llamaba Jacinto Pérez Chixtop. Chixtop significa pajarito. Entonces el pajarito, que había sido sargento del ejército mexicano y que había sido adresandero y que era muy cercano al obispo Dosco y Jiménez, al obispo de San Cristóbal, fue quien levantó en armas, y esta es una de las grandes paradojas de la historia de Chiapaneca, levantó en armas a los indios en apoyo de quienes habían sido y eran sus explotadores tradicionales, que eran los ricos de San Cristóbal. Entonces combatieron juntos. Y realmente llegó un momento en que los coletos se espantaron tanto de la fuerza de su tropa, prácticamente se rindieron antes de seguir combatiendo, aunque ganaron muchas batallas, porque se asustaron. O sea, los indios llegaban y arrasaban, se estaban cobrando agravios de siglos. O sea, a los indígenas no les importaba quién tenía derechos sobre quién en esa guerra un poco absurda y peleaba una capital. Para ellos lo importante era reivindicar. Y fue a tal grado la participación que el salvajismo que hubo se expresa, y yo creo que es una foto que debería estar en este museo, que es la foto del desorejamiento que está realizando Teófilo Castillo Corzo. Dice algunos piden de foto de un chamola, no es cierto, es un indígena de Chanari. Enrique Pérez López y Yalos me contaron, y además hay textos escritos al respecto, que Chixtop, el pajarito, convocó chiles, de choles, de distintos pueblos indígenas a una fiesta en Chamula, y ahí los invitó al levantamiento armado. Entonces, los indígenas que está desorejando Teófilo Castillo Corzo, que además es hermano Teófilo de Agustín Castillo Corzo, un personaje muy poco conocido de la historia, y justamente poco conocido de la historia chiapaneca, porque fue el personero mayor de Emilio Rabasa, ambos estuvieron juntos, y la biblioteca más importante que hay en Chiapas, que está en manos de la UNICACH, en el Centro Universitario de Información y Documentación, es la biblioteca de Víctor Agustín Castillo Corzo, que es una biblioteca espléndida, la mayor de cuantas hay, de 12.500 ejemplares que se entregaron en su momento a la Biblioteca Nacional. En la época que me tocó a mí dirigir este esfuerzo, se rescataron más de 10.500, casi la totalidad. Se tiene catálogo, es una biblioteca espléndida. Pero el tipo de expresiones hubo. Ahora, los indígenas estaban muy mal armados, iban con luques, con coas, con machetes, con hachas, con chilitos de un tiro. O sea, no estaban bien armados. El batallón de voluntarios hijos de Tustra, pues era nominal también. O sea, fue una guerra de muy pocas batallas, muy cruenta, que más bien se trataba de una expresión política. Fue un poco más intensa la guerra mapache. Una cosa que sí identifica a los mapaches con los otros movimientos populares y los otros levantamientos al norte de México es que también practicaban la guerra de guerrillas. Es decir, andaban en los altos de mata. De hecho, una de las hipótesis del nombre de mapaches es que robaban maíz tierno y se lo comían así porque no había cosa de comer. Entonces, por eso, y además, uno de los personajes más representativos de los mapaches, Sinar Corzo, famoso con su crueldad, con su valor en la batalla, traía una garra del apache junto a la pistolera. Entonces, también esa es una de las hipótesis de por qué les llamaban mapaches. El caso es que este levantamiento posterior se prolonga, los mapaches llegan a tomar Tuxtla Gutiérrez en 1917, incendian por segunda vez el Palacio de Gobierno ya se había incendiado en la intervención francesa en 1863 en San Cristóbal, se volvió a incendiar en 1917 y las dos veces se quemó el archivo. Entonces, esa es una de las tragedias chiapanecas de por qué tenemos tan poca documentación histórica. Porque en esas dos ocasiones se incendió el palacio con todo y hacha. El caso es que los mapaches llegaron a tener relevancia y otra vez aquí aparece Obregón. Oye, lo que estoy haciendo es una síntesis muy apretada y lo que quiero dejar claro o defender como hipótesis es precisamente estos movimientos, si bien palanqueaban o clocheaban con los movimientos nacionales, tenían un tracto y un trayecto propio. Ya me dijo Valente que aquí en esta pared va a estar otro personaje importante de las revoluciones chiapanecas,
que es Rafael Canimayor. Rafael Canimayor era de un finquero citadapanico de Para, güero, ojo azul, que sí fue zapatista, él sí, firmante del plan de Ayala y enviado por Zapata desde desde el comando general en Ayala a Chiapas con la encomienda de representarlo en la revolución. El caso es que viene Canimayor, sale de Morelos con una tropa de alrededor de 1,200 hombres y llega con menos de 200 a Chiapas, harapientos, hambreados, porque realmente no tenían preparación militar, no tenían formación de esta índole, pues eran movimientos populares. Además, era gente que no era de Chiapas, la mayor parte de esta tropa que vino primero con él. El caso es que llega acá y se alía con los mapaches, porque se trata de movimientos inherentemente populares, aunque tengan propósitos distintos. Pero a las primeras y escaramuzas acaban rompiendo, porque, como les dije, los mapaches se levantan en contra del treparco agrario, que nos afecta en sus pequeñas propiedades. Y lo primero que llega es Santa Mayor es repartir tierras. Entonces, evidentemente, los mapaches lo expulsan y él se tiene que refugiar en la región de Tepatán, acá en Mezcalapa, con una tropa muy pequeña, muy insignificante, dando pequeños piquetes de mosquito, pero sin mayor representación política. Y bueno, ¿qué pasa con los mapaches? Tiburcio Fernández era sin duda un hombre con una enorme visión política. Entonces, yo creo que eso, cuando profundicemos, porque una maravilla que tenemos ahora es que a pesar de que el acervo del Archivo Histórico del Estado y de otros archivos correlacionados es relativamente pequeño, sí hay información sobre estos temas. Y es quizá la información más completa. Entonces, vale la pena explorar hasta dónde esa vinculación con el villismo por parte de Tiburcio también tenía una afiliación política simbólica. O sea, lo que él quería era representarse como un revolucionario de valor en una región en donde esos movimientos no habían ocurrido. El caso es que Tiburcio, con una gran visión, es el primero, los mapaches, antes que los carrancistas, quienes pactan obviamente porque Obregón es uno de quienes se confabulan en contra de Carranza y que viene el plan de Agua Prieta en 1920 y los primeros chiapanecos en firmar que el plan de Agua Prieta son los mapaches encabezados por Tiburcio Fernández Díaz. Entonces, ¿quién es el primer gobernador revolucionario en Chiapas? Paradójicamente, el contrarrevolucionario, que también sería un error llamarlo genéricamente contrarrevolucionario, el mapache Tiburcio Fernández Díaz. Le gana la mano. Y así como hubo pocos maderistas legítimos chiapanecos, hubo también pocos carrancistas chiapanecos legítimos. El mayor de ellos, Carlos Avidalgui, nacido en Pichucalco, que desde los primeros levantamientos maderistas en Tabasco estuvo afiliado a ellos y que posteriormente encabezó el movimiento nacional antirreeleccionista. Como Tiburcio Fernández Ruiz, su enemigo, había sido el primero en alinearse al plan de Agua Prieta y al presidente Obregón, contrariamente, Carlos Avidal se levanta contra Obregón y encabeza el movimiento nacional antirreeleccionista. Dos enemigos de Obregón, Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrata, se levantan, uno en Perote, Veracruz, y otro en Cuernavaca, Morelos. Y en Cuernavaca los sorprende las fuerzas gobiernistas, los levantan, se los llevan a un poblado que se llama Huitzirac, muy cerca de Tres Marías, en la autopista que va de la Ciudad de México a Cuernavaca, y sacrifican de manera sumaya al general Serrano y que tiene al general Carlos Avidal, que hasta entonces había sido gobernador de Chiapas y que había dejado en su lugar a su hermano Luis. En su calidad de presidente del Movimiento Nacional Antirreeleccionista, tanto Arnulfo R. Gómez como Francisco Serrano habían acordado que en el caso de lograr derrocar a Obregón, el presidente que iba a quedar en funciones para convocar elecciones iba a ser Carlos Avidal. Entonces, es el chiapaneco que más cerca ha estado de ser presidente de la República. Después, ya en la etapa revolucionaria, pues
Estuvo Jorge de la Vega Domínguez, digamos que fue secretario de Comercio y que tuvo algunas simpatías en su época. Laco Cepeda, que fue candidato del Partido Mexicano Socialista a la presidencia, que después declinó en favor del ingeniero Berto Castillo en este movimiento, que después también a su vez declinó el ingeniero Castillo en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? El caso es que Tiburcio el primer gobernador revolucionario, el siguiente es Carlos Vidal, y evidentemente aquí sí en Chiapas, porque esa es una cosa que también sucede, la discusión en la época de la independencia entre Fray Servando Teresa de Mier y el ranchero Ramos Arizpe es una discusión que hasta la fecha no se ha resuelto y que seguimos viviendo, aunque parezca una cosa extrema de decir, hasta en la propuesta de reforma que hay ahora en el tema electoral, porque Fray Servando Teresa de Mier, con una enorme visión histórica y con una gran claridad, decía, no es conveniente que México sea desde su origen una república federal, porque venimos de una tradición centralista y tenemos que aprender a desarrollar las instituciones locales. En cambio, Miguel Ramos Arizpe decía, no, el modelo norteamericano es un modelo feliz, es un modelo que podemos practicar. Por eso nuestro país, ahora muchos jóvenes ya no lo saben, pero nuestro país no se llama México, se llama Estados Unidos Mexicanos, como los Estados Unidos de Norteamérica, porque copiamos el modelo federalista de los norteamericanos. Pero en la práctica que hemos vivido con centralistas o con federalistas, gobiernos centralistas. Entonces, este ataque a Guinea, digamos, o si lo ven de otro modo, nuevo camino que se propone para la democracia, para que no haya partidismo aquí, ¿cómo se llama? Representa una idea centralista. En principio le quitaron lo de IFE, antes era Instituto Federal Electoral, y lo convirtieron en Instituto Nacional Electoral. Esa fue una primera reforma que muy poca gente criticó, pero también tenía este espíritu. Y ahora en la reforma está prevista la desaparición de los órganos locales. Entonces, pues eso es reducir la capacidad de autogobierno que deben tener los estados, y es una cosa que ha sido uno de los contrapuntos de la historia mexicana, que también se expresa en Chiapas y se expresó en esas revoluciones. Fue toda una anécdota, ya para terminar, porque creo que ya estamos más o menos en el tiempo, que me ocurrió cuando tuve la fortuna de dirigir el Archivo Histórico de Chiapas. En una ocasión llegó de visita el contador Rubén López Cárcamo, que es un historiador aficionado extraordinario. Me dice Valente que vive don Ruel, si vive 103 años. Entonces, estaba yo ahí en el archivo y llega don Rubén y me dice, ¿qué está usted haciendo? Le digo, mire, pues en mis datos de ocio, que tengo pocos, me dedico a escribir una biografía de Carlos Ávila, que nunca he terminado, que le iba yo a llamar Latitud de la Flor y del Cacao, por ser él de una región cacaotera, y además pinquero del cacao en su juventud. El caso es que me dice, mire, fíjese que el 10 de octubre de 1925, en el edificio que ahora es el edificio Corso, en la calle Central y Avenida Central, estaba Francisco Bota Santamaría, un personaje que además estuvo en Huitzilac cuando asesinaron a Carlos Aguilar, cuando reprimieron al movimiento de Serrano. Daba un discurso precisamente en la toma de posesión como gobernador de Carlos Vidal. Para nosotros estamos acostumbrados a la retórica de los candidatos o de los presidentes, es muy común. No sería fácil entender que en esa época no eran los candidatos los que hablaban, ni siquiera los gobernadores, sino personeros, jilgueros, les llamaban, que representaban al personaje. Y en este caso estaba don Pancho Santamaría, que además de haberse librado de la muerte en Huitzilac, de haber sido gobernador de Tabasco, escribió un excelente diccionario de mexicanismos, con J, por cierto, lo pone don Pancho. Él estaba dando un discurso cuando se desató una balacera. Entonces me contaba don Rubén de manera muy vívida esta escena y le dijo, no, Rubén, ¿dónde leyó usted eso? Y yo así supe que hubo unos balazos, pero usted me lo cuenta hasta con detalle. Es que yo he pasado con mi abuelita por ahí.
O sea, fue protagonista. Él, ya había nacido cuando esto sucedió y él nació en 1917. Así podemos saber con certidumbre. No, ya tenía 8 años de edad cuando sucedió este asunto. Entonces, bueno, las implicaciones de la revolución en Chiapas, ese es otro de los asuntos que tiene que ver con esta idea de Jan de Vos del sentimiento chiapaneco. Cuando Mariano Robles Domínguez se fue como representante de la Diputación Provincial de Chiapas a las Cortes de Cádiz, lo primero que dijo, dice, llevamos casi 300 años siendo la cola de ratón de Guatemala. O sea, no nos hacen caso. O sea, somos los más olvidados. ¿No? O sea, había un reclamo por parte de los chiapanecos frente a Guatemala por haber sido desatendidos en toda esta etapa histórica. Y bueno, hay que estudiar también con mucha precisión. Muchos dicen y se atienen a un dicho que viene de un poeta coahuilense de apellido Gusquis, que dice que Chiapas y Guatemala son una y otra pluma de la misma ala. En serio, aquí tenemos una relación, digamos, de amistad y de hermandad, porque venimos de las mismas raíces indígenas, compartimos la misma historia novohispana, etcétera. Chiapas perteneció a la Capitanía General de Guatemala, pero también ha sido una historia de contrapuncos, e incluso de momentos de tensión y de guerra, como el 1 de enero de 1959, cuando un grupo de barcos pesqueros mexicanos fueron bombardeados o ametrallados por aviones guatemaltecos. Entonces siempre ha habido un contrapunto y ha habido momentos en la historia guatemalteca, particularmente en las dictaduras, en que sigue reivindicando el territorio chiapaneco como suyo. Cuando el general Romeo Lucas García gobernó Guatemala hace pocas décadas, el mapa de Guatemala incluía Chiapas y Belice como parte de su territorio. ¿Qué pasó en la revolución con Guatemala? Que precisamente Virgilio Culebro, que estaba cercano a los mapaches, iba a comprar armas a Guatemala, traía caballos, contrabandeaba como parte de todo ese movimiento. Pero bueno, ¿qué consecuencias tuvo la revolución o por qué se da este levantamiento de los mapaches? Precisamente por este mismo recargo lejano que ya había hecho Mariano Robles Domínguez de Transportes. Cuando Chiapas decide federarse definitiva y voluntariamente a México en 1824, lo hace por la esperanza de crecer, de desarrollarse, de ser acogido en un país que le va a dar un trato equitativo e igualitario. Y ese reclamo que hizo Robles Domínguez lo hizo primero que nada Joaquín Miguel Gutiérrez en el Congreso Mexicano cuando fue diputado de la primera legislatura. Porque siendo un país joven, ya Chiapas era visto como sigue siendo visto de acuerdo con muchas visiones modernas de este sentimiento chiapaneco, con desdén por el centro. Entonces, recordemos que siempre se nos dice de manera enfática que Chiapas produce cerca del 70% de la energía hidroeléctrica del país, que tiene 50% de descorrentía superficial y agua dulce del todo el país, que tiene un potencial para las energías alternativas como la eólica y la solar extraordinario, que es un productor agrícola, es el primer productor nacional de café, el segundo de plátano, el cuarto de maíz, el segundo de mango, y pese a eso sigue en una condición de pobreza y de atraso. En el momento de la revolución, varios de los movimientos populares que confluyeron desde Chiapas tenían ese propósito, recibir un trato más justo, y precisamente se levantaron contra el carancismo, repito, con la definición de los filibusteros carancistas que vienen a invadir Chiapas y a traer cosas que nosotros no pedimos. Jesús Agustín Castro había sido gobernador de Durango, lo fue de Oaxaca y luego lo fue de Chiapas. Carlos Avinal fue gobernador de Tabasco, lo fue de Quintana Roo y también después lo fue de Chiapas. Entonces, ¿a dónde concluyo? Hay un esfuerzo y que yo celebro y felicito de construir una historia local desde la visión chiapaneca. Cuando comenzamos el rescate del archivo histórico del Estado, o más bien hicimos otra etapa del rescate, porque primero lo hizo Fernando Castañón Gamboa en 1952. Cuando nosotros comenzamos a trabajar y rescate del archivo en 1989,
una de las cosas que decíamos es que además de que estaba desorganizada la documentación, de que era escasa, de que los archivos municipales eran inexistentes o pobres, lo que veíamos como una dificultad es que no había carrera de historia en Chiapas en ese tiempo. Y ahora tenemos dos, una en la UNAX y una en la UCAX. Entonces, tenemos material humano como para tejer todas esas historias que nos hacen falta, porque papeles hay, establecimientos magníficos como este Museo Regional de Chiapas, con gran información, están a la mano para poder elucidar estos procesos y poder entender mejor qué fue lo que pasó. O sea, naturalmente hubo peculiaridades. Chiapas es uno de los primeros estados de la República donde se otorga el voto femenino, junto con Yucatán, en 1925. Chiapas es un lugar en donde, lo mismo que en Tabasco, ocurre una persecución religiosa durante un gobierno revolucionario, así como Garrido de Canaval en Tabasco. Aquí Victórico Grajales también quemó santas y casilló curas. Y quizá, ¿por qué es importante esta historia? Porque a lo mejor eso nos explica por qué Chiapas es hoy el estado menos católico de México. Chiapas tiene apenas 57% de población católica contra 90% que tiene el Colegio Nacional. Entonces, hay muchos factores de esta naturaleza que inciden en esta construcción histórica. Entonces, detenernos en el examen de lo que sucedió en la Revolución implica, o sea, ver estos temas finos en donde los conflictos ocurren en el contexto de las grandes conflagraciones nacionales, pero con causas originalmente locales, con objetivos originalmente locales y con expresiones muy locales. O sea, tenemos incluso, yo he visto algunos libros que me parecen simpáticos, pero un poco fuera de contexto, en los que participaron, entre otros, el poeta Armando Duvalier, que por cierto dirigió el museo en sus primeras versiones, donde estaba en el actual Palacio de la Cultura, donde está la rectoría de la UNICACH. Ahí estaba el museo se llamaba de Antropología e Historia de Chiapas, y estuvo el poeta Duvalier como director. Bueno, pues Duvalier y algunos otros más hicieron recopilaciones de corridos revolucionarios que no sucedieron en Chiapas. O sea, alguna vez sí escuché una canción, y hay una novena muy interesante sobre la familia Corzo, que tiene una participación muy importante en la mapachada, que se llama La Simiente del Corsario. Y en esta novela se habla de algunos de los sones que se escuchaban, Hermosa Sultana, cosas que se tocaban en marimba en la época de la Revolución. Laco Cepeda dice de la marimba que como aquí no había bandas de guerra, había marimba de Cumbaca. Entonces, que las batallas, en las pausas de la batalla, la marimba entraba en Tronópolis para poder animar a los combatientes. Posiblemente sea parte de la organización del acto, pero suena muy bonito. El caso es que tenemos que buscar esos detalles para poder entender las razones de nuestro devenir, para entender cómo se construyeron estos procesos, cómo sucedieron y por qué Chiapas es como es en la actualidad. Yo los invito a venir a este museo, a empaparse. Hay documentos valiosísimos. Yo ya voy a pedir formalmente una reproducción, porque ya les dije, el año que viene se cumplen 200 de la emisión del plan de Chiapa Libre, que es quizá la más radical de las expresiones de esta, junto con el Acta de Caní, de este sentimiento chiapaneco de autonomía, que es único en todo el país. Los únicos que lo tienen son un poco los yucatecos, que incluso se constituyeron alguna vez momentáneamente como estado independiente, que tuvieron su propia bandera, que vindicaban así como su propio espacio, pero yo no conozco ningún estado de la República que tenga tanta identidad propia como la tiene Chiapas. Entonces, por eso es importante trabajar en esa historia. Les digo, ahora afortunadamente ya tenemos 2 escuelas de historia, una en la UNACH, otra en la UNICAS, ya hay una maestría, y hay personas con doctorado en historia como nuestro amigo Valete, hay gente que ha trabajado, hay una gran producción editorial en materia de historia. Entonces, nos quedan tareas pendientes, porque si bien, como les digo, hay acá una serie de piezas y de elementos museográficos que nos ayudan a comprender este proceso, yo tiendo mucho, por supuesto, también a leer, a estudiar,
compartir las anécdotas de los movimientos históricos, pero creo que lo más importante es entender su trascendencia. No sé, la historia anecdótica, me acuerdo, o sea, alguna vez don Prudencio Moscoso, que tenía una maravillosa biblioteca en San Cristóbal, nos narró cómo fue el primer bombardeo aéreo en Chiapas. O sea, el primer bombardeo aéreo en Chiapas ocurrió cuando una avioneta bimotor partió de la colonial ciudad de Chiapa de Corzo a la también colonial ciudad de San Cristóbal de las Casas. Hizo un rodeo de 4 vueltas sobre la comandancia de mi general Alberto Pinedo Garrio y lanzó 4 bombas con el resultado de 4 gallinas muertas. Entonces, así contaba la historia el maestro Moscoso. Y es una historia interesante, es una historia que llama la atención, pero más, o junto con esa historia, hay que hacer una historia que explique las razones de los fenómenos, que explique la trascendencia, que explique cómo sucedieron estas cosas. Y como les digo, cada vez tenemos más elementos. Entonces, una de las tareas pendientes es seguir apoyando en la consolidación y el desarrollo del Archivo Histórico del Estado, de este museo que necesita, porque es un museo muy crecido. Cuando fue construido en la época del gobernador Salomón González Blanco, y después lo concluyeron en la época de don Juan Sabiques Gutiérrez, tenía un vestido a la medida, pero el museo ha crecido, se ha desbordado, han encontrado nuevas piezas, hay nuevas interpretaciones históricas porque ya tenemos más historiadores. Entonces, lo que le hace falta a este museo es un nuevo guión museográfico que revele un poco más de exploración reciente, porque es un museo muy visitable, extraordinario, de los mejores de México, pero ya necesita un discurso nuevo que abarque todas esas nuevas exploraciones en materia de historia y que estimule a los jóvenes a seguir la historia de estos procesos que son bastante interesantes. Pues es lo que tengo que conversar ahora con ustedes. Muchas gracias de nuevo, Básicamente, por la invitación. Gracias, Blanquita. Y gracias al público de que nos escucha.